Muy buenas tardes a todos. En nombre del Museo Sefaradí de Caracas, Maurice E. Curiel, de la Asociación Israelita de Venezuela, y del Centro Creativo Brifcon, del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, les damos la más cordial bienvenida al encuentro que estamos sosteniendo en la tarde de hoy con el reconocido artista visual venezolano Elías Crespin, al cual hemos llamado del Ateneo de Cabudare al Museo del Louvre en París. Las razones para este nombre nos las explicará Elías en el momento que le toque su exposición. Este es un evento que hemos enmarcado dentro de la celebración del Día Internacional de los Museos, que tuvo lugar el pasado martes 18 de mayo. Elías Crespin es el único artista visual venezolano y posiblemente latinoamericano que tiene una exposición permanente en el Museo del Louvre en París, y de allí la importancia de este encuentro. Antes de continuar y dar la palabra a nuestros invitados especiales, queremos hacer algunas acotaciones para que podamos disfrutar plenamente de este encuentro. Los micrófonos y las cámaras de los videos de nuestro público permanecerán apagadas durante todo el evento. Esta charla está siendo grabada y podrán disfrutarla de nuevo a partir de mañana a través de nuestros canales de YouTube de Hebraica Venezuela y del Museo Sefaradí de Caracas. Luego de que finalicen las presentaciones de la tarde, estaremos leyendo las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos a través del chat para que nuestros invitados puedan responderlas oportunamente. Les recordamos que el dispositivo desde el que se están conectando debe indicar claramente su nombre y apellido para poder personalizar la respuesta. Finalmente, por escribir, les agradecemos, eso no es indicación, sino que los invitamos a hacerlo, que escriban en el chat sus nombres completos y sus correos electrónicos para poder incluirlos en las bases de datos de las instituciones culturales que estamos organizando este evento, y de esta manera puedan recibir invitaciones a nuestras próximas convocatorias. Habiendo dejado claro estos asuntos operativos, podemos seguir con la dinámica del encuentro. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el excelentísimo señor Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela desde el año 2017, quien es licenciado en Derecho, tiene un diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París y recibió la condecoración como Caballero de la Legión de Honor. Lo invitamos para pedirle que nos hable sobre la importancia de este emblemático museo y de la relevancia de que un artista venezolano pueda tener dentro de esos espacios una obra de manera permanente. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, excelentísimo señor embajador. La palabra es suya. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Tenemos participantes del mundo entero y es impresionante para mí, impactante, de poder dirigirme a todos los participantes, de saludar a un artista que tuve el privilegio de conocer y de visitar a su obra con él y de descubrir a su obra con él, que es Elías Crespin. Muy buenas tardes, Elías. Es un gran honor para mí de compartir esta videoconferencia contigo. Tuve el privilegio de visitar tu obra y de descubrir tu obra contigo en el Louvre el año pasado, y me falta por conocer a tu taller. Me invitaste a hacerlo, pero desgraciadamente el tiempo lo tenía muy corto en París la última vez, y espero poder hacerlo porque realmente eres no solamente un artista de gran envergadura, pero una persona humana muy agradable de conocer, con la que siempre yo enseguida simpaticé, nos conocimos, nos hablamos y tenemos una relación amistosa que se ha desarrollado desde nuestro primer encuentro, y eres una persona que gana a ser conocida en verdad y físicamente, quiero decir, con presencia física. Y eres un artista reconocido no solamente en Venezuela, por supuesto, porque eres venezolano, pero en Francia y en muchos otros países. Y el hecho de que el Museo del Louvre, que es uno de los más
conocido del mundo. Creo que es el museo que más visitantes recibe, 10 millones por año. El hecho de que el Louvre te haya escogido para que puedas crear una obra original para este museo, una obra de arte contemporáneo, muestra la trascendencia de tu obra, tu credibilidad y tu legitimidad. Quiero decir en introducción que estamos atravesando un momento muy particular de la historia de la humanidad, ya que llevamos más de un año todos los países del mundo impactados por una pandemia que nos obligó a reducir nuestras actividades sociales y a cerrar muchos lugares de vida colectiva, en particular los lugares de cultura, sala de conciertos, museos, cine, teatros, y ha sido un momento muy duro para todos los países del mundo y en particular para las sociedades de no tener acceso directo como lo teníamos antes de la pandemia a lugares de vida colectiva y a la cultura de forma general, cualquier sea el área cultural. Elías nos podrá decir cómo está viviendo él en París la vuelta a la normal con la reapertura desde ayer de los museos, de los cines, de los teatros en Francia. En Venezuela tenemos un sistema un poco distinto, que es una mezcla de flexibilidad y de cuarentena, depende de las semanas. Pero creo que para todos los pueblos del mundo, el hecho de que se haya debido de renunciar a actividades culturales colectivas ha sido muy duro y nos ha recordado o nos ha hecho pensar en momentos que algunos de nuestros familiares, yo por ejemplo me refiero a mis abuelos, nos habían contado de momentos durante la guerra en que la vida colectiva se había parado por razones de interés superior. Pues esta vez, por razones de salud, para proteger la salud, hemos tenido que renunciar en parte a la vida cultural y creo que ha sido algo muy impactante y que nos ha hecho también reflexionar sobre la necesidad del acceso a la cultura y cómo desarrollar ese acceso de forma distinta. Y pienso también en el Museo del Louvre, que él ha también desarrollado una actividad a través de Internet para permitir a todo el mundo, en todo el planeta, mediante una conexión, de tener acceso a algunas de las colecciones del Louvre para no perder este acceso tan vital a la cultura que nos es necesario a todos para poder reflexionar, vivir, disfrutar de la cultura, que es libertad. La cultura es antes que todo una libertad y la expresión de un artista que nos ofrece su visión del mundo. La compartimos o no la compartimos, la queremos, la admiramos o quizás nos hace reflexionar, nos impacta, pero es antes que todo libertad desde que la humanidad empezó a dibujar y a representar el mundo. Me refiero a los primeros dibujos de las cuevas prehistóricas, son muestras de cómo la mujer y el hombre interpretan el mundo. Y creo que esto es esencial a nuestras vidas desde que apareció la vida humana. Yo decía que el Louvre, para decir unas palabras sobre la importancia de este museo y lo que puede representar en el imaginario colectivo de Francia, fue inaugurado a finales del siglo XVIII. Y como lo decía, hoy en día recibe a casi 10 millones, algunos años más de 10 millones de visitantes. La colección del Louvre son cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35.000. Hablo también bajo el control de Elías, que es un artista que tiene un acceso directo al museo, que lo conoce muy bien. Yo tuve el privilegio con él de entrar directamente en las distintas salas del museo, porque él tiene un pase, es un enchufado. Y es extraordinario entrar con él directamente en este museo sin tener que hacer ninguna cola y de poder describir y acompañarlo. Y él me explicó varias cosas sobre la organización de este museo, porque este museo es como una ciudad, es algo absolutamente enorme. Más de 300.000 obras, 35.000 de las cuales solo están expuestas.
Dicen los especialistas de arte que se necesitan días y días para poder recorrer todos los pasillos y todas las salas del Louvre. Para hacerse una idea general y ver las obras más destacadas, hay que dedicar mucho tiempo y hacerlo con tiempo. Frente a la pandemia, el museo ha desarrollado toda una serie de iniciativas para permitir que se puedan descubrir las obras a través de Internet. Y os invito a los que están interesados a descubrir la base de datos colección.louvre.fr, que tiene como entradas a más de 482.000 obras, es decir, casi 3/4 partes del conjunto de sus colecciones. Se trata de obras expuestas físicamente, pero también de las que se encuentran almacenadas, incluido en las nuevas dependencias ultramodernas de Liévin, en el norte de Francia. También es posible visitar virtualmente el Museo Delacroix, que pertenece al Louvre, así como las esculturas de los jardines de las Tullerías y las obras recuperadas tras la Segunda Guerra Mundial, que están a la espera de ser restituidas a las familias judías expoliadas por los nazis. Menciono esa parte de las expoliaciones, de las expoliaciones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, porque me parece un aspecto importante y a veces desconocido de la Segunda Guerra Mundial, porque el régimen nazi organizó una expoliación en toda Europa de las obras de artes poseídas por familias judías. Y eso es un aspecto importante en la propia historia de Francia y se ha hecho de forma quizás un poco tardía, pero de forma valiente, se ha hecho una política de Estado de restitución de estas obras a los descendientes de estas familias. Elias Crespin en el Louvre, yo creo que él nos lo contará, porque no hay mejor persona para poder explicar cómo se hizo este encuentro entre él, su obra contemporánea y este museo con tanta historia. Pero creo que con motivo del 30 aniversario de la pirámide, el Museo del Louvre propuso a Elias Crespin concebir un nuevo decorado, reanudando así su compromiso con los grandes encargos públicos, siendo así el primer artista latinoamericano en exponer una obra permanente en el Louvre. Luego de 2 años de arduo trabajo, desde enero 2020, en lo alto de la escalera meridional se encuentra la obra cinética creada por Crespin, titulada L'Onde du Midi, la onda meridional en español. 128 tubos metálicos colgados de hilos motorizados, cuyo movimiento dibuja una sutil coreografía. De este modo, el artista venezolano sigue los pasos de las grandes figuras del arte contemporáneo afincadas en el Louvre, como Anselme Kiefer, François Morellet y Cy Twombly. En septiembre de 2020 tuve la oportunidad de encontrarme con Elias en el Museo del Louvre y conocer su obra fascinante y vanguardista. En nuestro encuentro me dijo que a pesar de vivir en París hace 12 años, él no es solo venezolano, sino venezolanísimo. Y eso lo he notado en muchos venezolanos que viven en países extranjeros, siempre quedan su corazón en Venezuela. En nuestra conversación me explicó que estuvo siempre en contacto con el arte cinético. Como saben, en Venezuela este movimiento artístico contó con ilustres exponentes desde los años 50, entre ellos Jesús Rafael Soto y el recientemente desaparecido Carlos Cruz Díez, quienes vivieron y trabajaron en París, con quien desde la Embajada de Francia tuvimos una relación muy estrecha que sigue vigente a través no solo de su obra, pero también de su hijo Carlitos y del Atelier Cruz Díez de París. Elias Crespin, de cierto modo, es un heredero de ese movimiento, pero cuidado, un heredero que aporta su piedra al edificio y a esta obra cinética. La reinterpreta, la dinamiza, la reinventa, y la obra del Louvre permite ver hasta qué punto es un artista puntero,
y esta obra es absolutamente mágica, se descubre con tiempo, hay que pararse, sentarse y mirarla. Él nos va a explicar cuánto tiempo se necesita para poder ver la totalidad de los movimientos de esta obra, pero de nuevo le digo a Elias que soy muy admirador de él y que él es un gran embajador del arte en Francia y en el mundo, del arte venezolano y del cinetismo venezolano. Muchísimas gracias a todos y de nuevo muy feliz de poder compartir esta tarde artística y cultural con vosotros. Muchísimas gracias, señor embajador. Una presentación brillante, además hecha con muchísimo cariño y admiración hacia el venezolanísimo Elías Crespin, y le agradecemos mucho todo lo que compartió con nosotros. Me voy a permitir a continuación presentar una muy breve reseña de nuestro invitado especial del día de hoy. Su biografía y sus obras completas las pueden visitar en su página web, que lleva por nombre Elías Crespin. Elías Crespin nació en Caracas, donde estudió licenciatura en computación en la Universidad Central de Venezuela. Rodeado de un contexto familiar centrado en las matemáticas y el arte, comenzó a desarrollar su primera obra en el año 2002, interesado en la investigación sobre el movimiento de la materia y la percepción del movimiento. Esta primera obra, La malla electrocinética 1, se completará y exhibirá en 2004 en varios lugares de Venezuela: el Ateneo de Cabudare, el Museo de los Teques, Maxul, el Museo Borges y la Galería de Arte Nacional, entre otros. Ese mismo año participa en el Salón número 62 de Arte Arturo Michelena en Valencia, donde es reconocido con el premio Armando Reverón. Al año siguiente, su obra se expone internacionalmente en la exposición Art Bots en Dublín, Irlanda, donde recibió el premio Selección de los Artistas. A partir de ahí, sus obras serán exhibidas en el marco de eventos culturales internacionales, como la Exposición Internacional 2017 en Astana, la 13ª Bienal de Cuenca en 2016 o la Bienal de Busan en el año 2014. Participa en exposiciones en prestigiosas instituciones y museos como el Grand Palais, la Casa de América Latina y el Espacio Cultural Louis Vuitton en París. La Fundación Bogosian, la Casa Particular, y la Bernier Hermès en Bruselas, así como también en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Texas. Sus obras también han ingresado en importantes colecciones como las del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo del Barrio de Nueva York, el Malva de Buenos Aires, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela. En 2020 ingresa a las colecciones del Museo del Louvre y la Casa de América Latina en París. Elías, es un placer y un honor para las instituciones y organizadoras de este evento que hoy nos acompañes. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por esa presentación biográfica, y muchas gracias al señor embajador por una presentación tan venezolanísima también, francesa, pero venezolanísima y simpática, ¿no? Yo pensaba, bueno, yo con si logro ser simpático, a lo mejor puedo equilibrar, pero no voy a llegarle a su buen sentido. Creo que yo he seguido su labor como embajador en la parte que se ve a través de los medios, y quiero aprovechar para felicitarlo por todo el apoyo de integración e impulso que da a labores sociales, a labores de relación económica entre Venezuela y Francia, que a mucha gente le da esperanza, gente que a lo mejor no tuviera la posibilidad. Realmente maravillosa su labor, aparte de haberlo conocido y que también nos hayamos conectado muy bien.
Su gestión me parece fabulosa y toda la gente que conozco y que hemos comentado están de acuerdo. Bueno, yo voy a hacer una presentación que es una mezcla entre biográfica de mi carrera artística o cronológica, mejor dicho, y con algunos detalles explicativos de cómo es el proceso creativo de mis obras. No sé si es un poquito larga, no soy, a veces me dilato en las presentaciones. Voy a tratar de pasar rápidamente algunas de los detalles y espero que sea de provecho mi presentación. Por aquí le tengo que dar a un botoncito, compartir. Entonces la presentación se llama De Caudare. Ahí están viendo todos, ¿verdad? Una primera imagen. Del Ateneo de Caudare al Museo del Louvre. Se llama del Ateneo de Caudare porque mi primera exposición, que es cuando, vamos a decir, realmente entro al mundo del arte, a mostrar en público como artísticamente mis creaciones, ese fue el arranque. Y pues el evento más importante que ha sucedido recientemente es que me invitaron a concebir una obra permanente para el Museo Louvre. Todavía no me termino de asumir y mejor no ni pensarlo mucho en qué consiste tener una obra permanente en ese museo, pero lo tomo y trato de asumir ese reto que bueno, ya les voy a explicar un poquito en qué consistió el proceso de llevarlo a cabo. Buenas tardes. Elías, en este momento no te estamos escuchando. No sé si se cayó la conexión. Elías, no sé si tú nos escuchas, nosotros te hemos perdido. Estoy revisando la sala de espera. Y no, Elías, se perdió la conexión. Disculpen, de verdad que esto sí son cosas que pasan por encima de nuestro control. Estamos esperando que él vuelva a entrar y enseguida le daríamos, por supuesto, la palabra. Elías. Ahí voy. Volví. Sí. Fui Qué bueno, yo. Bienvenido. Bueno, se cayó el internet aquí en Francia. No se puede creer. No me digas que eso sucede en Francia. ¿Viste? Claro que sucede. Bueno, estaba compartiendo la pantalla. Entonces, yo quería ser arquitecto cuando era niño y un día mi papá trajo a la casa una computadora y me enseñó un poquito a programar y yo después seguí practicando y esto es un ejemplo de los programas que yo hice en el año 79 cuando tenía 14 años, que son programas que a través de manejo de números y variables generan líneas de colores, puntos de colores, con ciertas reglas horizontales, diagonales que van rebotando en el borde de la pantalla. Y así hacía, ese era mi interés o mi hobby cuando era adolescente. Entonces,
Con las matemáticas, cuando empezamos a estudiar matemáticas a final de bachillerato o a principios de la universidad, usaba funciones matemáticas, las tomaba y las mostraba en la pantalla, haciéndole pequeños cambios de parámetros, como ven acá. Los cambios de parámetros hacen que esa forma vaya modificándose un poco y bueno, a mí me encantaba, me cautivaba esa posibilidad. Y de ahí, si uno continúa experimentando, puede crear animaciones o movimientos desde un programa por computadora. Esta parte de visualización y de experimentación visual con una computadora fue realmente lo que me cautivó y me hizo decidir estudiar informática o computación. Estudié mi carrera y muy rápidamente empecé a trabajar. Toda la gente, incluso hoy en día todavía, que trabaja en computación consigue trabajo, pero en empresas, haciendo sistemas, aplicaciones. Hoy en día están los juegos, etcétera, y todo el mundo de las aplicaciones, las redes sociales. A mí me interesaba esta parte de visualización y graficación por computadora, que realmente en el campo de trabajo nunca lo desarrollé y nunca lo apliqué. Un buen día, después de haberme graduado, pasaron unos 10 años. Esto se puso largo. Yo me gradué en el año 90. En el año 2000, en el Museo de Bellas Artes, me topo con una obra del maestro Jesús Soto, que es este cubo de nylon. Y yo lo vi como el plano donde yo hacía mis gráficas por computadora. Yo lo vi, pero como un volumen tridimensional que, si de la misma manera que yo hacía mis gráficos y los hacía moverse en la pantalla, pudiera conectarlos con esa figura y hacerla también moverse o danzar, yo imaginaba que iba a tener algo interesante en la mano. En lugar de ser simplemente, o no simplemente, pues, pero en lugar de estar estática y que tú te movieras y vieras los distintos puntos de vista, le agregaríamos una dimensión adicional. Eso fue en el año 2000, esta experiencia que me acuerdo perfectamente, me marcó y me quedó grabado, pero no, yo tenía mi trabajo, tenía una pequeña empresa de informática, sabe de datos, y no me dediqué a desarrollar algo en esa dirección. Pero fíjense, de manera parecida a cómo nos tuvimos que encerrar durante esta pandemia, tal vez no de una manera tan fuerte, pero en el año 2000 en el año 2002, perdón, 2 años después, tuvimos que vivir un episodio de parálisis económica y de actividad en Venezuela, que fue el paro petrolero. Ese paro petrolero, quitándolo todo lo malo que pudo haber tenido, me permitió dedicarme a desarrollar y a aprender qué técnicas se pudieran trabajar para mover objetos físicos a partir de un programa de computadora. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes de esa época en uno de los cuartos de mi casa, en las que empecé a hacer experimentaciones y pruebas con motorcitos. Ahí ven esa imagen en el medio. Cada uno de esos discos plateados o más claros, que tienen una cinta de color encima, y del cual salen un grupo de cables, esos son motores y están conectados a unos circuitos eléctricos electrónicos que están conectados a una computadora, y con un programa la computadora puede hacer que se muevan de manera controlada individualmente cada uno de los motores. Esto es muy técnico, pero es una técnica, es un mecanismo que o dependiendo de lo que a lo que apliques esa técnica, puedes lograr unos resultados interesantes.
Después que la cosa empezó a funcionar, me propuse, como vemos un poco en algunos de los cuadernos en la parte baja central, en el cuaderno, en esta foto inferior, hacer una malla suspendida de muchos motores en una matriz cuadrada de motores y probar a ver si grababa los distintos posibles movimientos y los hacía cambiar de unos a otros, qué iba a suceder. Aquí tenemos unos primeros experimentos que hice en esa época con, no me acuerdo si eran 8, 10, 16 motores, en los que conectabas un circuito electrónico y colgando de cada uno de los motores vamos a ponerlo otra vez, un conjunto de pesos que permitía que a medida que dan vueltas los motores, los pesos se subían o bajaban de una manera organizada. Entonces, no sé, ustedes se imaginarán la emoción que me daba cada vez que daba un pasito más. Yo no sabía en qué dirección en ese momento. Yo estaba como una especie de estado meditativo de un artista que no sabe que es artista y ahí está desarrollando un proyecto que no sabe para dónde lo va a llevar, pero por la pura fascinación e interés de desarrollar el proyecto. Mucha gente me decía que estaba loco, que estaba jugando con esas cositas. Al final de todo ese desarrollo, resultó la malla electrocinética 1, como nos mencionaba Raquel al principio. Y aquí tenemos unas fotos de esa malla electrocinética 1 y que la tengo aquí atrás, la voy a prender un momentico. No, después la voy a prender. Aquí tenemos varias vistas de configuraciones que adopta y voy a ponerles un video con un pedacito de la danza de la malla electrocinética 1, un video que tomé, que lo hizo Patricia Alguera con música de Luis Julio Toro en el 2006. Ups. Bueno, esta mallita yo la hice en la casa, en un taller improvisado que monté en mi casa. Trabajaba en las noches, los fines de semana avanzaba. Y una vez que la tenía, vamos a decir, presentable, se la mostré a una amiga artista conocida, Magdalena Fernández, y también a Valentina Álvarez. Y ellas llamaron a un amigo curador que estaba organizando en ese momento además una exposición y lo trajeron a verla. Y él, aquí les voy a poner una narración que él tuvo la gentileza de realizar recientemente, describiendo cuál fue su experiencia al ver la mallita electrocinética. Y por qué, bueno, ahí lo van a escuchar. Hola, soy Rolando Carmona, curador venezolano con sede en París. Voy a contarles cómo... ¿Se oye? Sí, Alias Pestín. Recuerdo que nos encontramos en el año 2004. Se escucha muy bajo, Elías. Creo que tienes que poner en la presentación compartir sonido otra vez. O Ok. si puedes Vamos. iniciarla otra vez porque se escucha muy, muy bajo. Ok. Eso es en sonido, creo, ¿no? Salida integrada. Fernández junto a... Hola, soy Rolando Carmona, curador venezolano con sede en París. ¿Mejor? Voy a contarles cómo... Sí, mejor. Alias Pestín. Recuerdo que nos encontramos en el año 2004, cuando yo estaba preparando la apertura de un squat que hice en Los Teques. Y Magdalena Fernández junto a Valentina Álvarez me llevaron a su casa. Bueno, como me dice que tenía que ver algo maravilloso que estaba pasando. O sea, asumo que lleguen
con un pelo escéptico, así como un ingeniero que se dedica al arte, así como que... Pero tenía confianza así en Magdalena y fui. Llegué a su casa y ¡pum! Sorpresa. La madre cosmética estaba allí, como una especie de animalito, temblando, que acababa de nacer enfrente de la mesa de trabajo. Un animalito que subía y bajaba. Y cada bolita de plomo, recuerdo en esa época, es una especie de anzuelo que te capturaba la mirada. Y te hacía levitar y te llevaba a moverte con esa coreografía precisa que había diseñado Elías. Era apasionante. Realmente no sabía por qué. Porque ese güey estaba muy joven. Pero sí entendí que era un trabajo sincero, que era un trabajo que nació desde el silencio. Un trabajo, de hecho fue así, un trabajo que nació durante el paro petrolero. Y entendí, a pesar de mi experiencia, que algo estaba pasando importante con la cultura venezolana, que era un momento quizás de ruptura. No por el hecho de haberle colocado motorcitos que subía y bajaba, porque eso no es del trip. Y no porque el mito de griego estuviese replanteando la modernidad. No, era algo de rigor para manejar el tiempo. Era un rigor armando una especie de sinfonía visual. Era gestionar el tiempo. Y es allí donde estaba la fuerza de Elías. Yo creo. De inmediato le dije, chamo, vamos a participar de una exposición que está organizando que se llamaba Ingravidez. Es una exposición con artistas de atracción geométrica que no estaban Magdalena Fernández, Francés Garzábal, Pedro Tagliafico, Pedro Fermín, Luis Lizardo, Mona, Rafael Roberón, creo. Artistas que revisaban un poco la tradición moderna, pero desde lo precario, desde la contemporaneidad, y evidentemente Elías entraba en ese código. La exposición fue una belleza, porque era como un regalo a los niños de mi pueblo, a la gente caudal. La exposición cautivó a la gente, la exposición generó alegría, la exposición activó a un montón de gente con otra forma de estudiar con la contemporaneidad y con estos artistas que estaban en Caracas y que eran inaccesibles para la comunidad. Después, Elías participó en el proyecto Mutaciones en el Espacio, en el Squad, cuando lo abrimos, y llegamos a la misma exposición, Gravidez, pero reformulada al Maxul, ya con una escala de museo. Hay una cosa interesante que pasaba al principio con Elías, y creo que a veces pasa todavía. Porque si bien el público no académico se conecta de inmediato con el trabajo de Elías, con la simplicidad y la profundidad del trabajo de Elías, muchos de los curadores, incluso algunos artistas, le atacaban y lo acusaban de efectista. Lo acusaban de estar solamente copiando el trabajo de la abuela o colocando el movimiento del trabajo de la abuela o remasticando el cientismo. Desde un principio entendí que ese no era el trip. Desde un principio entendí que el vínculo formal con Diego no es otra cosa que tomar conciencia de los recuerdos de sus recuerdos de la infancia. Es como un pintor que pinta la casa de su abuela. Tan simple como eso. Él no se acerca a la modernidad desde una visión teórica. Él se acerca desde los recuerdos infantiles, desde los recuerdos de su familia, que le pertenece. Y desde allí genera una respuesta que no es tampoco cinética, porque el movimiento de Elías no es el simple movimiento aleatorio que apostaban los cinéticos. El movimiento de Elías logra modelar el tiempo, transformándolo en poesía, superando evidentemente esa lección aleatoria de los cinéticos. Él materializa el movimiento de los vectores en el espacio. Y la clave de su éxito quizás está allí, en el rigor al momento de trabajar, y en esa experiencia abrumadora que puede ser estar frente a una pieza de Elías. Es una experiencia poética. Y evidentemente, hasta para los más contemporáneos, vivenciar y enfrentarse a una obra de Elías es reconciliarte con ese sentido poético,
activador del espíritu que tradicionalmente tiene el arte y debe tener el arte. Y yo creo que ese ha sido siempre y es el código para llevar a Elías al éxito. Una obra simple, poética y rigurosa. Bueno, ¿me escuchan? Quiero Sí, se te escucha bien, Elías. Quiero agradecer a Rolando sus palabras de reflexión y apoyo y de haberme incluido en esa primera exposición en Cabudare, maravilloso. Bueno, a raíz de esa visita que él describe ahí, me invita a la exposición de Cabudare. Aquí tenemos algunas gráficas de la obra La Mallita, que está aquí en esa exposición. Y bueno, el niñito que tienen allí es mi hijo, aproveché y lo puse, que ahora tiene 18 años. Bueno, ahí ven la mañita, la voy a prender. Aquí la que tengo acá. Ahí va. Entonces, después de, como dice Rolando, una exposición en la que todo el mundo estaba alegre, la gente se activó, gente en la calle, cuando salía del Ateneo, me comentaron, oye, qué buena exposición, nos hacía falta algo así, lo felicito, etc. Y yo primerizo, ¿no? Yo estaba aprendiendo a procesar toda una cantidad de cosas que pasan. Bueno, desde la concepción de la obra, el trabajo técnico, riguroso y arduo, el trabajo poético de inspiración para hacer la obra, hasta exponerla y recibir esos comentarios del público, muy, muy interesante, muy fascinante, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos para la siguiente. Y me planteé hacer una obra para un salón, un concurso de arte, que fue el Salón Michelena, que es uno de los salones importantes de Venezuela, en el año 2004. Mandé la carpeta con la propuesta, la mandé al Salón Aragua y me la rechazaron. El mismo día agarré que me devolvieron la carpeta, me llegué hasta Valencia y la entregué en Valencia y me aceptaron, no sé, a la semana, a las 2 semanas me dijeron que estaba aceptado. Después me enteré que entre el jurado del Salón Aragua estaba la artista Antonieta Sosa y ella se enfrentó con parte del grupo de jurado de selección del Salón Aragua ese año y les dijo que esa obra, que por qué no, que pasaba. Y el argumento que ellos le habían dado, y que ella me lo comentó posteriormente, es que, como lo comentó Rolando también hace un ratico, decían que no, eso es simplemente un gego con movimiento. Y no veían más allá el fenómeno del tiempo, la gravedad, el movimiento, lo que significa el movimiento, que es el cambio paulatino de una realidad hacia otra parecida pero distinta, y que se va borrando la previa y generando la siguiente. Y que eso da pie a todo un discurso filosófico de la existencia y de la percepción de la vida y del tiempo, etc. No, era una copia de la obra de su abuela. Bueno, ahí está, estuve en el Salón Michelena con esta obra. Aquí tenemos unas gráficas del Salón Michelena con una obra hexagonal de gran formato. Ahí ven la escala con respecto al joven liceísta. Y me otorgaron un premio. Además me gané un premio y yo, bueno, no me lo esperaba y bueno, tremendo reconocimiento. Eso me dio mucho ánimo y mucha idea para seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, entre esas cosas que seguí haciendo fueron algunas otras obras. Aquí tenemos imágenes de montaje en 2 de esas exposiciones que también Rolando Carmona tuvo que ver con ella. Mutaciones en el Museo del Estado Miranda en Los Teques. Y
una plataforma muy parecida que tiene ahí. Además, es interesante ver cómo eran antes los sistemas, el sistema que había desarrollado precariamente y cómo lo he ido organizando y sistematizando para que sea más estable y que sea más fácil también de transportar, utilizar, instalar, etc. Parte de esas exposiciones que tuve fueron la mega exposición que vimos en la lámina anterior de un montaje, en la que presenté el cubo ondulatorio Homenaje a Jesús Soto. Esta es la obra en la que yo retribuyo al cubo de Soto ese momento de inspiración que me dio para hacer algún objeto danzante, poético como lo que estoy haciendo. Y además es muy interesante estar en los pasillos de la Galería de Arte Nacional, que hoy día es el Museo de Bellas Artes, instalando una obra de arte. Era algo alucinante. Y además, en esa misma exposición, aquí lo ven al fondo, había un penetrable amarillo de Soto, y ahí se forma un diálogo a través del jardín, del patio central del museo, entre mi cubo, homenaje a Soto, y un penetrable cubo de Soto. A raíz de esa exposición, la mega exposición, me contacta un artista venezolano, Yusef Merhi, probablemente lo conozcan, y me dice que él tiene un proyecto de centro artístico, centro de producción cultural, y que quisiera que la exposición inaugural fuera con mis obras. Y bueno, discutimos el proyecto, lo analizamos y esa fue mi primera individual en el espacio Canal, Centro de Producción Cultural, dirigido y concebido por Yusef Merhi y Débora Mizrahi. Aquí vemos a Yusef y en primer plano una obra que se parece mucho a La Mallita, pero que tiene unos cortes. Si se fijan bien, tiene unos cortes y son 3 mallitas que danzan al unísono. En esa misma exposición de Canal que se llamó Electrocinéticas, habían 2 obras más. Una es esta, Elipsis, que son 2 elipses que danzan una dentro de la otra, 2 cadenas elípticas, y que tiene una cierta característica líquida, vamos a decir. Y era una de las 3 obras que preparé para esa exposición. La tercera es Tetralineados, que es una organización seriada de marcos de aluminio organizados en paralelo que suben y bajan controlados por estos modelos de computación dinámicos que he construido. Bueno, y así voy a pasar rápido porque como predije, pues se me va estirando un poco el tiempo, pero quiero mostrarles varias de las distintas experimentaciones formales que he hecho utilizando este sistema de coreografía geométrica que he desarrollado. Y voy a mencionar brevemente algunos de los lugares donde fueron expuestos. Estas son imágenes de la exposición Artbox en Dublín, que fue mi primera exposición internacional. Mandé el video de La Mallita con una descripción y una proposición de exposición y bueno, me aceptaron. Habían 15 artistas, creo. Me aceptaron y bueno, conseguí los recursos y logré ir a Dublín y ahí representando a Venezuela con La Mallita electrocinética, ya en el año 2005. Entre el año 2005 y el 2010 tuve una actividad muy intensa de la mano de mi agente Debbie Friedman y de la galerista Cecilia Torres, que está con sede en Nueva York,
una actividad intensa de exposición en ferias de arte que me proyectaron en el mundo del arte con mucha fuerza y que permitió dar, desde el punto de vista del el comercio del arte, dar a conocer mi obra. Eso estuve en varios Art Basel, en Miami, en Pinta, en Nueva York, etcétera, etcétera. Fue un periodo de 5 años en los que bueno, trabajé mucho en ese ambiente. No apliqué a salones. El tiempo me lo consumía la producción de estas obras y las presentábamos en estas exposiciones feriales. En el 2008 yo llego a París porque a mi esposa le ofrecieron un trabajo en París y dijimos, bueno, vámonos, yo veo a ver qué hago con mis electrocinéticas en París. París es la tierra donde Soto se desarrolló y Cruz 10 y Otero, y probablemente haya algún interés, ya veremos. Me voy y en 2010 yo seguí trabajando con mi galería de Nueva York, que me dio siempre un gran apoyo, Cecilia de Torres. Y en 2010 me contacta una galería pequeñita, asociativa, no comercial, una asociación que hacen exposiciones, vamos a decir, actividades culturales por amor al arte, fundamentalmente, e insisten tanto y tan apasionadamente que querían que yo presentara una exposición con ellos que al final dije, claro que sí. Y me encanta haber dicho que sí. Hoy en día, viéndolo en retrospectiva, que mi primera exposición en París haya sido en una galería asociativa. Aquí vemos 3 imágenes de las obras que presenté en Hiperficie. Y, bueno, interesante también, el comisario, el curador de esa exposición fue nuevamente Rolando Carmona, porque casualmente también en el 2008 o el 2009 él llegó a París. Entonces, cuando esta gente me invita de Ars Longa a hacer esta exposición, yo digo, bueno, a decirle a Rolando, vamos a ponernos de acuerdo, y él fue el que se encargó de la curaduría de la exposición. Entonces, a mí jamás se me hubiera ocurrido, aquí vemos una pantalla con una imagen de los videos de los primeros programas que hice. Él me dijo, eso va perfectamente ahí. Yo, oye, pero esos son unos experimentos, yo no era ni siquiera artista. Vale, que eso es artístico y eso valida tu proceso. Así es que mi primera obra es del año 79, que son esos programas. Después podemos hablar más detalle de esos programas. Yo llegué a París en un taller pequeñito donde vivíamos y trabajábamos. Al par de años, un artista que conocí en París, que se llama Miguel Chevalier, también un artista pionero en lo que es arte digital y muy metido en proyecciones, en impresiones 3D, esculturas con impresiones 3D, programas generativos, etcétera. Él tiene un galpón grande y alquilaba la mitad. El inquilino se le fue y me preguntó si me interesaba. Y fui a visitar, me parecía genial el lugar y es donde tengo mi taller hoy en día. Aquí tenemos varias imágenes de mi taller. No sé si notan un poco la diferencia al ver esa plataforma circular, la diferencia de la organización, y esa no está lista, esa está en pleno proceso de trabajo. Son mucho más limpios los resultados de organización. Ahora voy a pasar rápidamente por distintas pruebas formales y experimentaciones con color, con materiales que he hecho utilizando esta misma técnica de coreografía geométrica. Aquí tenemos las mallas, varios tipos de mallas. También tengo, vamos a llamarlo, mallas triangulares. Este es un boceto que hice en el 2007 para una obra que después terminó estando en el Museo de Houston, en el Museo de Bellas Artes de Houston. Aquí tenemos una imagen de una exposición que por lo pronto es permanente, donde
está esta obra expuesta y danzando todos los días. Se apaga en la noche, se prende en la mañana. Y ahí va danzando, haciendo su danza. Entonces, una malla triangular donde los triángulos no están conectados directamente, y eso hace que puedan tener tienen que ir a verla. Yo prefiero que vean la obra que hablar de ella, pero en una presentación en Zoom, pues hay que hablar un poco, ¿verdad? Estos son los planos flexionantes. Esto es una gráfica, la de la izquierda, en Niza, una galería asociada con la Escuela de Arte de Niza, la Villa Ars, tiene algo de Ars, no me acuerdo, la Escuela de Arte de Niza. Y los estudiantes cuando se gradúan exponen ahí, y ellos me invitaron a exponer también. Tiempo suspendido se llamaba la exposición. Entonces, estas son paralelas o organizaciones paralelas lineales, los llamo planos flexionantes o cuadrados flexionantes. Y fíjense que con la misma técnica de subir y bajar cada punto se logran caracteres muy distintos de la obra. Esta es Circular Inception, que la presenté en una exposición individual en la Maison de la América Latina, a la izquierda, y en una galería que tienen unos notarios en París, en los Champs-Élysées, en la gráfica de la derecha. Esta obra es realmente una obra compuesta por 9 obras circunconcéntricas, que tengo obras individuales circunconcéntricas, pero en este caso son 9 obras que entonces cada una tiene su danza, y entre ellas 9 a su vez danzan unas con respecto a las otras. Cubos en línea, tapices. Los cubos en línea tienen una dimensión adicional que es la altura. Los tapices son, el de la izquierda es plano, es una malla plana suspendida solo en los puntos superiores y que danza paralela a la pared. Después tenemos los tapices dobles que tienen cierto espesor, los planos en línea, la línea. Esto es una simplicidad de la obra que bueno, uno dice, ah, sí, es evidente, pero hasta que no la haces y no llegas a ella, no está ahí, no se me había ocurrido. Y bueno, ahí la ven, pues, habría que verla en movimiento. Otra área que he probado es la fluorescencia en oscuridad. Entonces, se generan unos organismos, parecen organismos submarinos que danzan en la oscuridad, y te puedes teletransportar, olvidarte de dónde estás y sentirte en otro mundo. Cuadrados seriados, marcos cuadrados seriados, dependiendo del punto de vista, también se producen cosas interesantes. Es un círculo concéntrico de 10 anillos. Y aquí, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos ahí. Pero la idea de lo que les quiero mostrar acá es uno de los proyectos más importantes que hice en París. Fue la exposición, fue la segunda vez que expuse en este espacio que se llama el Grand Palais, el Gran Palacio de París, y me invitaron a participar en una exposición que se llama Artistas y Robots. El reto es que tenía que montar la obra en lo alto del volumen sobre una gran escalera que se llama la escalera de honor, y hay un solo punto de suspensión que está a 15 metros de altura. Entonces, había un reto técnico también que resolver, y bueno, por supuesto, me busqué la manera de resolverlo, trabajé en equipo con arquitectos, con ingenieros, y logramos montar esta obra que en fase inicial, aquí tenemos unos bocetos a mano alzada de ideas de lo que pudiera haber montado ahí. Finalmente decidí por el hexágono. Digo decidimos porque trabajo con mi maravilloso equipo en el taller. Pero
Entonces, este hexágono, que lo llamé Gran Hexanet, defino las coordenadas de los puntos como aparece en la imagen central, hago unos dibujos más técnicos detallados y después planos lo más precisos posible a ver cómo es que se va a elaborar. Y ahí ven cómo un solo punto con unos sistemas de cerchas y sostenes logran sostener los 250 kilos de esta obra. Aquí tenemos parte de las imágenes de la construcción de la obra, la fabricación. Los elementos fueron tubos de aluminio muy delgaditos, muy livianos, y que están suspendidos en dos de sus extremos cada uno. La interfase para definir la danza, yo me construí una interfase gráfica que me permite crear las secuencias de formas que después el programa de control de la obra sabe transformarlo en instrucciones para los motores. Este es el alto de la escalera, imágenes del proceso de montaje de la obra, del Gran Palais, y aquí algunas fotografías de la obra. Y por supuesto, tenía que poner un video donde se mostrara momentos de la coreografía de la Gran Hexanet. Porque es hexagonal. Fíjense que hay un cambio en material con respecto a los alambritos doblados y la escala. Esta es una obra de 5 por 5 metros, más o menos. Y metida en ese edificio neoclásico construido a finales del siglo XIX para la Gran Exposición de París de finales del siglo XIX, se integra muy bien una obra contemporánea en un edificio de hace 130 años, ¿no? Ahora, ¿por qué también quise mostrarles esta obra? Porque esta obra, en ese lugar, fue que la vio el presidente director del Museo del Louvre, y es a raíz de esa experiencia que a él se le ocurre que una obra como esa, o una como esa, quedaría o podría integrarse en el museo como parte de la tradición o como tradicionalmente a lo largo del tiempo, cada tanto, los distintos directores de museos han hecho. Invitan a algún artista contemporáneo del momento, o artista de ese momento, como por ejemplo Anselm Kiefer o antes Cy Twombly, o antes George Braque, o en los inicios del museo Delacroix, con frescos que pintó directamente sobre los plafones del museo. Entonces, en esa tradición de integrar a la decoración del museo obras de arte de artistas contemporáneos, me invitan a concebir para el Museo del Louvre una obra de las mías, pues, de una electrocinética, digamos. Entonces me invitan a recorrer el museo y tratar de encontrar un lugar. Entonces aquí un video de cómo es el recorrido entrando en el museo para llegar al lugar que finalmente, después de 20 veces que fui a visitar el museo con un ojo arquitectónico, con un ojo de espacio, de volumen, de dónde puedo colgar una obra, cómo podría ser. Había muchas incógnitas que resolver, pero el lugar que finalmente me sedujo es esta. Aquí tenemos otra gráfica. Es este volumen encima de la llegada de la escalera que sube de planta baja a primer piso en los pasillos de antigüedades egipcias del museo. Tenía varias características que me interesaban, y es que no hubiera una exposición definida, completa, clara, que se hubiera apropiado ya del espacio. Yo no quería invadir un lugar donde ya hubiera una exposición, ¿no? Más de uno me sugirió, sí, ponla al lado
de la Venus de Milo, pones unos anillos. Eso no se puede hacer, o sea, o no era lo que yo quería, por lo menos. Yo quería un lugar que fuera, resaltara mi obra, resaltara el lugar y tuviera la importancia que una invitación como esta merecía. Entonces, esta es la escalera, este es el alto de la escalera meridional, que en francés suelen referirse a meridional o del sur, porque es la escalera que está en la esquina sur-este del museo. La llaman de midi. Entonces, esta es la escalera de midi y por eso la obra, en un momento dado me vino la idea, la onda de midi. Para plantearles qué era lo que yo quería hacer, bocetos, como solemos hacer los artistas. También hice simulaciones, como la que ven acá abajo, y simulaciones también con movimiento, para explicarles en visual cómo veía yo que podía ser la solución de un decorado permanente para el museo. Distintas opciones, distintas geometrías, complejidades y problemáticas distintas dependiendo de la geometría. Así es que la que finalmente yo preferí y planteé como solución final fue un plano flexionante que al final bauticé la Onde Midi por este estilo. En vez de, no tenía definido el color todavía cuando hice estas simulaciones. Y pasamos por un proceso de selección de color y material y planteamiento técnico del proyecto, autorizaciones por parte de los arquitectos custodios del edificio y la comisión, el Comité de Monumentos Nacionales, como 4 comités ante los cuales hubo que presentar el proyecto. Finalmente pasamos todos los escollos, hubo que hacer modificaciones, volvimos, hasta que al final el proyecto tuvo luz verde. Un punto importante era el financiamiento. Se consiguió, el museo consiguió un mecenas, la Fundación Art Explora, que estuvo interesada desde el principio, y aprovecho nuevamente para agradecerles si están escuchando. Art Explora, no solo agradecido, por supuesto, por el apoyo que me dieron para poder materializar este proyecto, pero toda la actividad, busquen Art Explora, incluso si son artistas, a lo mejor apliquen a los proyectos de beca que ellos ofrecen, que dan realmente muchísima ayuda al artista, no solo artistas, curadores, investigadores en el mundo del arte, escritores, filósofos, muy interesante, ¿no? Y ojalá haya mucho más así en el arte y en otros medios, otras áreas que también necesitamos, pero en el arte y en la cultura que nos elevan y que nos hacen, espero yo, sentir la alegría de la vida, es fundamental contar con esos apoyos. En esta gráfica vemos varias etapas del proceso de fabricación y construcción de la obra Onde Midi. Arriba a la izquierda, en el taller, haciendo ya la prueba con los elementos definitivos. Abajo a la izquierda vemos el marco que finalmente logré diseñar, un marco que fuera visualmente lo más liviano posible, para que no fuera a contaminar esta maravillosa arquitectura clásica de los arquitectos Leffel y Percier. Bueno, el proceso de instalación fascinante con los elevadores y las perforaciones delicadas que hubo que hacer, con todo un protocolo autorizado para poder agarrar los sostenes de la obra allá arriba, etc. Y a la derecha, el proceso final de coreografía de la danza de la obra in situ, ¿no? Fueron momentos fabulosos. Acá, bueno, estas gráficas a la izquierda son representaciones visuales
y numéricas de distintas posiciones de la danza de las obras. Un poco para que vean qué puede tener como matemática detrás cada una de las formas de la obra. Y bueno, cuando uno la ve y cuando la disfruta, te olvidas de todo eso. Simplemente ves la relación entre los elementos, la vibración que puede tener, y te dejas llevar mentalmente a espacios o a imaginaciones que ojalá inspiren a otros a hacer cosas, ¿no? Que mi mayor anhelo es que el trabajo que yo estoy desarrollando inspire a otros también a desarrollar sus trabajos. Entonces, esa es la razón de ser. Para terminar, quiero compartir un extracto de 3 minutos del video que produjo el Louvre en ocasión de la instalación de mi obra en el Museo del Louvre. Es un video, un audiovisual de Nathalie David, cineasta franco-alemana, que, bueno, J'ai aussi une influence artistique très grande de vivre quotidiennement avec ma grand-mère, l'artiste Guégo. J'ai appris avec elle à plier les fils. Sí, está en francés, se escucha. On a fait aussi un peu de clases de peinture, de couleurs. C'était ça ma formation artistique, on va dire. Je n'ai pas fait l'école de beaux-arts. Eso es para que vean que es verdad que se hizo. Je me sers de la mathématique d'une façon similaire à laquelle la musique se sert de la notation musicale. Et là, elle se compose de différentes structures mathématiquement connues, comme une montagne, c'est une exponentielle, ou une parabole, c'est comme un U, ou ça peut être inversé. Avec ce langage, je peux définir cette composition visuelle. C'est comme une musique qu'on entend avec les yeux. Ahora viene fácil. Pour choisir la couleur, on est venu sur place avec un prototype et on a mis 5 couleurs différentes. Avec les rouges ou la couleur naturelle du métal, aluminium, ça manquait un peu de présence de l'or. Et donc, finalement, c'était ou bien bleu ou bien noir. On a choisi les deux. Je trouve que si on fait une combinaison de différentes textures dans une œuvre qui conforme une unité, on présente une unité basée sur des différences. Et je trouve que c'est une métaphore d'harmonie qu'on devrait avoir dans nos sociétés. Un aspecto que me interesa mucho y que está presente en mi obra es la relación entre elementos que están aparentemente relacionados, unidos, pero que en realidad no están unidos. En un momento dado, cuando un elemento se separa de esa unidad, se crea una tensión que produce un estado de ánimo diferente. He dado cuenta es que permite al visitante olvidarse de todo y se concentra muy fuertemente en ese fenómeno visual dinámico que tiene frente a los ojos. No podía faltar las imágenes de la inauguración de la Onde Midi. Vino mucha gente, vino gente de muchas partes del mundo, muy reconfortante. Bueno,
recibir todo ese apoyo. Bueno, esta es mi presentación, esta es mi narración un poco de qué es lo que hago y cómo llegué de hacer una obra en Caudare, presentar una obra en Caudare, a presentarla en el Museo Louvre. Gracias. Wow. En nombre de todos, podemos asegurar que ha sido un paseo fantástico, increíble. Muchas gracias, Elías. Todos quedamos fascinados, embelesados e hipnotizados con todo el material que nos compartiste. Qué orgullo que seas no solo venezolano, sino venezolanísimo. Qué orgullo que seas latinoamericano, porque gente como tú hace grande a nuestro gentilicio. Les recordamos que tenemos el chat abierto para que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas, tanto para nuestro invitado especial Elías Crespín, como para el embajador el embajador de Francia, que todavía está con nosotros y nos sigue acompañando. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi amiga y compañera de labores comunitarias, Annie Kudisevich, quien es economista y directora ejecutiva del Museo Sefaradí Maurice Curiel de la Asociación Israelita de Venezuela, quien es coorganizadora de este evento junto con Hebraica. Annie, bienvenida. ¿Estás allí? No se te escucha. ¿Y se me ve? Sí. Ok, es que no me veo en pantalla. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer poder trabajar de manera conjunta con este maravilloso equipo y poder haber sido parte de esta increíble intervención, tanto de Elías Crespín como del embajador Romain Nadal. Después de todo lo que acabamos de experimentar, me gustaría hacer una breve referencia al Día Internacional de los Museos, ya que fue en este contexto donde se concibió realizar este encuentro, el cual pudo coordinarse y llevarse a cabo de manera exitosa. Este Día Internacional de los Museos fue creado en el año 1977 por el Consejo Internacional de Museos y se celebra cada año el día 18 de mayo. En este sentido, constituye una celebración mundial que gira en torno al papel e importancia que desempeñan los museos como instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo. El objetivo de este día consiste, y cito textualmente, en sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. En esta oportunidad quisimos poner de relieve el que una obra de un artista venezolano se encontrara expuesta en uno de los museos más importantes, más grandes y más visitados del mundo. Y esto lo hemos logrado con la obra L'Ondouille de Elías Crespín, la cual está expuesta de forma permanente en el Museo del Louvre. A través de todo este encuentro hemos tenido la posibilidad de compartir con Elías parte de lo que ha sido su trabajo, su motivación y su trayectoria, desde sus inicios en el Ateneo de Caudare hasta llegar al Museo del Louvre en París. Estamos seguros de que Elías continuará cosechando grandes éxitos. Le cedo ahora la palabra a Raquel para que dé lectura a algunas de las preguntas que el público asistente haya tenido a bien realizar. Raquel, por favor. Muchas gracias, Annie. Puedo decir a título personal que ha sido un verdadero placer trabajar junto a ti en la organización de este encuentro. Les recordamos a quien todavía no lo ha hecho que puede hacer sus preguntas y comentarios a través del chat y en la medida de lo posible las iremos leyendo para nuestros invitados especiales.
No todas están identificadas, así que voy a hacer comentarios de las personas que, o sea, puedo leerle el nombre solo a algunos, porque algunos están ocultos por... Si quieren que lea su nombre, dentro del comentario escriban. Tengo a alguien que se llama Mari, que es lo que se ve que escribe. Elías, un gran gusto ver la evolución de tu trabajo y escuchar tu charla. Me haces recordar las clases de geometría que recibí de tu padre. Saludos para tu familia, muchísimas felicitaciones para ti. Excelente obra. No te escuchamos, Elías. Si estás hablando, estás en mute. Bueno, qué orgullo que te digan que te recuerdan a tu padre, que le recuerdas a alguien a las clases de tu padre, que además siempre he oído comentarios muy buenos de sus clases, que es excelente maestro, profesor, expositor. Entonces, bueno, yo creo que lo hubiera podido hacer mejor, pero muchísimas gracias, Marisela. También veo, ajá, perdón. Sí, yo te los voy leyendo, no hay problema, para que tú los puedas respondiendo a medida que te los voy leyendo. Alguien llamado Sam, excelente obra, muy impresionante, gracias a los organizadores y al artista. Aquí sí se identifica, soy Raquel Heifetz, que pregunta, ¿cómo se unen las diferentes partes para poder danzar? Bueno, técnicamente hablando, las diferentes partes están colgadas de los motorcitos que estaban en la... están colgados de los motorcitos. Y los imagínate todos los hilos de nylon que bajan desde los motores que están en la parte alta del soporte de la obra, bajan unos hilos, los hilos que están amarrados a los ejes de los motores y sostienen todos los elementos que componen la obra. Entonces, hay una computadora donde grabo la coreografía o la especificación de la danza y esa computadora sabe traducir esa danza en instrucciones para los motores para que se muevan como se tienen que mover, para que los objetos que están colgados de los motores dancen o se muevan como diga la computadora. Yo en la computadora grabo una danza, algo que me inspira, algo que encuentro que tiene una coherencia y un interés en cuanto a la sorpresa que puede generar o la relación entre los elementos, entre las separaciones de los elementos. Espero que eso responda a la pregunta. Andreina Robaina te escribe, amo el trabajo de Elías desde el primer día. Muchas gracias, Andreina. Tenemos a María Castillo, que escribe, ¿cuánto tiempo desde visualizarlo hasta construirlo e instalarlo le tomó? Me imagino que dice la creación, porque dice oración, quería decir creación, y el montaje de esta obra en el Louvre. 2 años. 2 años. La primera reunión que me llaman, fue una llamada así, buenas, mire, lo llamamos de la presidencia del Museo Louvre, de parte de nuestro director, ¿usted estaría interesado en una reunión en el despacho del director? Y me acuerdo que le dije, mire, yo creo que nadie le va a responder que no a esa pregunta. Sí, cómo no, por supuesto. Y organizamos la reunión. Desde ese momento hasta que instalamos la obra, pasaron, eso fue septiembre de 2018. O sea, un año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 1 año y 4 meses. Alguien a quien apenas veo, Irene P., dice, quisiera saber cuáles son sus próximos proyectos, en qué está trabajando. Estoy trabajando en algunas obras de pequeño formato, probando unos cambios formales. Y tengo algunas exposiciones, tengo en este momento una exposición en Houston, una exposición individual en la Galería Sicardi. Si alguien de la audiencia está en Houston o va a pasar por Houston, lo invito a que vayan a visitarla. Esos son obras, hay algunas obras recientes. Y bueno,
Estoy experimentando, pensando, trabajé, una cosa que no presenté, o un tipo de obra en los que he comenzado a trabajar que no presenté, son las obras con lana. Estoy trabajando unas nuevas obras en las que, además de los elementos metálicos o en plástico, pero principalmente metálicos, le agrego hilos de lana que forman unas curvas porque están amarrados en sus ambos extremos, y es muy interesante tanto el material como lo que sucede con la gravedad y el hilo de lana. ¿Hay algún chance de que puedas exponer en Venezuela en algún momento? Por supuesto que sí. Estoy viendo a ver cómo lo vamos a hacer. No tengo fecha, no tengo proyecto todavía, pero lo tengo en el corazón. Quiero ir a exponer y bueno, no sé, hacer actividades como esta alrededor de la exposición. Vamos a ver a ver si hay alguna embajada que nos pueda ayudar con eso, no sé. Creo que el embajador de Francia está presente, no sé. Bueno, perfecto. Qué casualidad. Sí, es muy casual. De hecho, la siguiente pregunta es para él, porque están pidiendo si puede volver a repetir el link, que las personas quieren visitar el museo de manera virtual, que él lo dijo durante su exposición. No sé si le contamos con él para que nos pueda ayudar con ese link, que mucha gente se quedó con las ganas de hacer visita virtual al Museo del Louvre. No sé si está presente el embajador, si no seguimos y si después nos escucha. Yo no lo Sí, tengo. sí, ahí está, está presente. Perdón. Sí, por supuesto. El link es muy fácil de encontrar en Google, Museo del Louvre, colección, y podrán ver y visitar de forma virtual muchas obras expuestas en el museo. Es muy fácil de buscar mediante un link de Google, que es colección.louvre.fr, creo, lo digo de memoria. Muchísimas gracias. Bueno, comentarios maravilloso, excelente, gracias. María. Yo quería hacerle una pregunta a Elias sobre cómo reacciona el público a su obra del Louvre, si ha recibido él comentarios de visitantes, porque las obras cinéticas no son siempre fáciles de entender por el público, son fáciles de admirar, de mirar, porque hay movimientos, son muy gráficas. Pero luego me gustaría saber cómo el público ha reaccionado y qué tipo de reacción ha recibido Elias. Bueno, he recibido varios comentarios diciéndome que se quedan sentados por lo menos una hora porque pusieron un banquito con un sofá, y la gente se queda sentada, algunas personas por una hora, por ejemplo, esperando. La secuencia de la coreografía de esa obra es de 1 hora y 1 hora 15. Y bueno, si la quieres ver completa, no necesariamente la tienen que ver completa, pero mucha gente se queda y se quieren quedar y bueno, se ponen a soñar de alguna manera o a meditar visualmente. Mucha gente le encanta, pero hay de todo. Hay gente que pasa, la ve y no le hace mucho caso, están apurados visitando el museo, tienen sueños, están medio... No, hay gente que no se conecta, pero hay muchísima gente que sí se conecta y que ven en la obra una experiencia especial. Mariel Castillo te dice, felicitaciones Elías, que sigan tus éxitos, espero poder ver tu obra en persona en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí es una buena opción, esperamos poder verte en Venezuela. Sí. Te preguntan, ¿hay música vinculada a cada coreografía? No. He hecho incursiones en la integración de obra con música, pero realmente las obras son silenciosas en principio.
excepto esos casos contados de incursiones en las que realmente la obra induce a una música, con un generador de música que hemos conectado con la obra, trabajando con unos músicos electrónicos acá. Pero no tienen necesariamente una música. En algunos de los videos también hemos puesto música. Y algo que mucha gente hace si tienen una obra en su casa o si van a ver una obra en un lugar público y tienen música, es poner su música que quieran y combinar la experiencia de ver la obra con escuchar esa música. Preguntan también si emiten algún tipo de ruido o de sonido. Al principio eran más ruidosas en esas imágenes del 2005, 2006. A partir de 2014 encontré una posibilidad de cómo lograr que fueran prácticamente totalmente silenciosas, ¿no? Y la experiencia cambia. Es importante el silencio. En el micro del Louvre hay unos sonidos como de campanas en algún momento. La realizadora lo tomó del choque que tenían los elementos durante el montaje. Estábamos manipulándolos y chocaban y sonaban pero la obra en sí no tiene sonido. Irene te pregunta, ¿qué es lo más emocionante, estimulante o motivante que alguien te ha dicho sobre tu obra? Bueno, una señora en Argentina, en una feria de arte en el 2005, la primera feria de arte que fui, que me invitó Debbie Friedman a la Galería Cecilia Torres, justamente. Y ya, bueno, eso fue difícil, teníamos muchos obstáculos, los superamos, logramos montar la obra, chévere, esto es independiente, ¿no? Y una señora mayor, estaría en sus 80, se me acerca y me dice, si vos me das una cosa así, yo me quedo en mi casa hasta mi último día. ¿Ah? Qué tierno. Sí, maravilloso, maravilloso. Así que me venga a la mente en este momento. Hay otros comentarios muy lindos que me han hecho. También muy dramático. En una feria en Nueva York se me acercó una muchacha que me dijo que era artista y que después de ver mi obra no sabía cómo iba a continuar ella a hacer algo. ¿No? Se trancó. Ojalá que más bien eso le haya dado un impulso grandísimo y haya hecho cosas chéveres. Posiblemente creaste un gran impacto en ella y ese tipo de impactos se procesan. Elizabeth Gons dice, felicita al embajador por su reciente iniciativa sobre el concurso de dibujos sobre el beato José Gregorio Hernández. No sé si el embajador nos quiere contar un poquito de esta iniciativa a los que no conocemos mucho. Embajador, ¿sigue usted presente? Sí, estoy presente, pero ¿cuál era exactamente la pregunta que quiere que comente? Lo están felicitando por su reciente iniciativa sobre el concurso de dibujos sobre el beato José Gregorio Hernández. Muy agradecido por el cumplido. Efectivamente, es un concurso que hemos abierto al público en Venezuela en función de las edades, proponiendo al público de proponer una interpretación de José Gregorio Hernández, de una representación. Y el público contestó de forma muy positiva y masiva. Hemos recibido más de 300 propuestas, de las cuales hemos escogido algunas para exponerlas en las rejas de la embajada, en la entrada de la embajada, que está rodeada de esas representaciones gráficas de José Gregorio Hernández, y tuvimos el privilegio de poder inaugurarlo con el cardenal Porras y el nuncio apostólico Aldo Giordano. Qué interesante. Muchísimas gracias por explicarlo. Elías, te estoy viendo de la barbilla para arriba. Es que le di cierta
cierta prioridad a la obra que está por allá arriba. Disculpe. Ah, ok. El embajador quería decir algo y lo interrumpí. Discúlpeme usted. Sí, quería añadir que, por supuesto, las representaciones de José Gregorio Hernández son muy distintas en función de las personas que las hicieron. Y hay realmente creaciones muy interesantes. Hay retratos, pero que mezclaron elementos de la medicina, elementos del historial de José Gregorio, con colores, con interpretaciones gráficas muy distintas, a veces geométricas, que son realmente impactantes. Muchísimas gracias. Siempre tiene iniciativas maravillosas, embajador. Realmente lo felicito y como no para de hacer cosas, desde viajes por toda Venezuela hasta actividades caritativas, de apoyo, de impulso, iniciativas, exposiciones en la embajada. Fabuloso. Nos contenta, Sí, muy agradecido. Nos contenta a todos. Imagínense contentar a un país. Qué maravilla. Y a todos los que estamos presentes hoy. Sí, muy agradecido, muchas gracias por el cumplido. Es un trabajo de equipo y que se justifica porque creo que Venezuela se merece en estos momentos tan difíciles para el país una nueva dinámica diplomática que permita estrechar lazos directamente de sociedad a sociedad. Y es lo que tratamos de hacer con todo el equipo de la embajada y con la sociedad civil venezolana muy abierta, como lo es hoy mismo el equipo que ha permitido la organización de este encuentro con Elias y con muchos participantes en Venezuela y alrededor del mundo, de poder debatir sobre este tema de los museos, del arte cinético y del recorrido de un artista venezolano en Francia. Muchas gracias a usted por acompañarnos y por su increíble participación. Esperamos seguir contando con ustedes en próximas actividades culturales organizadas por Glaquila. Y bueno, nos encantaría volverlo a tener en este espacio. Aquí hay una pregunta complicada de hacer, creo que no sé si será complicada de responder. Dicen, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo explicitarías tu obra expuesta en el Louvre desde el acontecimiento y la existencia del ser? Específicamente, cuando sustentas que tu obra es poética y tiene un discurso filosófico. Bueno, ahí hay temas que no domino seguramente, entonces voy a responder advirtiendo respecto de mi ignorancia, ¿no? Pero, bueno, la vida misma, tal como la conocemos en nuestro planeta, cuando analizamos históricamente, evolutivamente, cómo es probable que haya aparecido, y cuando vemos toda la estructura de los organismos vivientes que tienen células, una característica fundamental para considerar que están vivos es el movimiento. Entonces, el movimiento está asociado a los seres con vida. Entonces ya de concepto y como una respuesta simple a su pregunta, yo creo que eso sería un punto de vista claro de cómo mi obra se asocia al ser. Carolina dice, mi más profunda admiración para el maestro Crespín. Mil gracias por este viaje cinético de ensueño. Gracias, embajador Nadal, por compartir entre los venezolanos su maravillosa labor. Es un honor para todos. Muchas gracias, muy agradecido con todos los mensajes, muy agradecido. Gracias. Perdón, quiero decir que no solo es un trabajo de la embajada, es un trabajo colectivo y hay que agradecer
al Museo Sefardí por haber lanzado esa iniciativa y organizado ese debate con Elias Crespin y esa visioconferencia. No es una iniciativa de la embajada, es una iniciativa del Museo Sefardí. Antes que todo, yo participo como uno de los elementos que favorecen esos encuentros culturales y artísticos, pero Elias ha sido escogido por el Museo del Louvre sin que la embajada tenga que intervenir, por su recorrido artístico, que es de gran prestigio y de gran envergadura a nivel internacional. Él nos ha presentado algunas piezas de su obra y su recorrido, y hemos podido ver hasta qué punto tiene un gran alcance internacional. Y eso, el mérito lo tiene él antes que todo. Pero como embajada, si puedo apoyar, si puedo favorecer la difusión de su obra y el conocimiento de su obra, por supuesto, me interesa muchísimo, porque creo que Elias es un artista que a través de su obra incentiva el encuentro entre el imaginario colectivo venezolano y el imaginario colectivo francés, y yo diría mundial, porque la cultura yo creo que por esencia es universal, toca a cada ser humano. Disculpa, Raquel, un minutico. Embajador, quiero hacer una aclaratoria. Este evento lo hicimos de manera conjunta, el Museo Sefardí de Caracas con el Centro Creativo Bristol, y de verdad que ha sido una experiencia increíble haber podido trabajar de manera conjunta, y contar con ustedes ha sido lo máximo. Yo quiero, sé que Raquel me iba a dar un espacio para finalizar y me voy a colear, porque en nombre de las instituciones, tanto del Centro Creativo Bristol como de la Asociación Israelita de Venezuela, que es la institución madre que agrupa al museo, la institución madre que agrupa al Centro Creativo es el Centro Cultural, Social, Religioso Hebraica, queremos darle las gracias. Y en este caso muy particular quiero hacer referencia al presidente del museo, el doctor Abraham Levi Ben Shimol, que manda todas sus mejores palabras para ustedes. Estoy segurísima que vamos a tener otras oportunidades de trabajar de manera conjunta y de contar con ustedes. Tengo aquí una preguntita que me llegó a mí y la voy a hacer. En este caso es dirigida para Elías. Elías, esta pregunta la hace Tere y dice: después de estar en el Louvre, ¿hay algún otro museo donde te gustaría que tus obras se expusieran? Un dream place to be. Bueno, en museos en Venezuela me encantaría eso. Bueno, ya veremos cómo se hace. Pero tal vez una de las razones, o no sé si es una de las razones, pero una manera como me llegó tener una obra en el Louvre fue no desearlo, no habérmelo planteado específicamente, no visualizarlo, o concentrarme en mi trabajo, hacer cada vez que tengo un proyecto, cada vez que tengo una oportunidad, hacerlo, sacarle el jugo, explotar el ambiente, las características del espacio, de la arquitectura, lo mejor posible. Eso me llevó al Louvre. Entonces, en esa misma dinámica, pues espero mostrar mi obra, no solo en otros lugares, museos, porque sean importantes o no, sino a otras audiencias que de alguna manera resuenen o se inspiren gracias al trabajo que uno haga. Bueno, si algo nos ha dejado esta pandemia es la posibilidad de superar los espacios y las barreras físicas. Hemos utilizado la tecnología y las comunicaciones para acercarnos, y este es un ejemplo. Entonces creo que podemos trascender y tener proyectos interesantes para mostrar las obras a un público que en otras circunstancias sencillamente no hubiésemos llegado. Entonces tenemos otro mundo, así como el que tú abriste con todo tu arte, tenemos otro mundo al cual acercar ese arte a través de las telecomunicaciones. Quiero aprovechar también, ya que pasaron a los agradecimientos, agradecer al doctor Abraham Levi, director del Museo de Caracas,
por haber tenido la iniciativa de contactarme y que simultáneamente, coincidencialmente, el mismo día que recibí su invitación, Ani Kudisevich, recibí también una invitación de parte del Centro Hebraica por parte del señor Carlos Brender, que me puso en contacto con Raquel. Entonces, no fue con Raquel, pero bueno, Carlos Brender al final me puso en contacto con Raquel. Y me encanta que hayamos podido integrar en un solo evento ambas iniciativas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No sé si hay más preguntas. Me voy a permitir despedir el espacio y antes de cerrar leo 3 preguntas más porque ya vamos a cumplir las 2 horas en este encuentro y no queremos abusar más de ti porque creo que, si no me equivoco, son la 1 de la mañana en París. Bueno, yo ni me había dado cuenta, ahora que me lo dices, bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de despedir este interesante encuentro de hoy, queremos agradecer y reconocer a nuestro invitado especial, Elías Crespín, con quien compartimos momentos muy enriquecedores, amenos y hasta divertidos, mientras estábamos trabajando en la producción de este espacio. Espero que no cerremos el chat que hemos creado porque ha sido un espacio de enriquecimiento personal. Más allá de los grandes méritos como profesional y como artista, agradecemos el honor de haber conocido a un verdadero caballero y a un ser humano cabal, integral y honesto. Querido Elías, en nombre de Ani, de Carolina Rosenthal, que nos acompaña como comunicaciones del Centro Comunitario Hebraica, y en el mío propio, gracias por habernos honrado con tu amistad. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador Romain Nadal, por su muy interesante intervención en la tarde de hoy. Ha sido un placer y un honor contar con su participación. No sé si alguno quiere decir unas palabras y luego paso a leer las últimas 3 preguntas por la tarde de hoy. No, mis palabras se limitarán a a expresar un agradecimiento a todos los que permitieron ese encuentro, que creo que ha sido muy enriquecedor en un momento de la historia de la humanidad que es difícil con esta pandemia, que ha cerrado muchos lugares de cultura por razones sanitarias y que nos ha permitido medir hasta qué punto la cultura nos es esencial y hasta qué punto es importante poder ir en galerías de arte, en museos, en cine, en salas de teatro, para poder compartir juntos momentos de cultura, cada uno con nuestra personalidad, pero es necesario tener esos momentos compartidos donde podemos disfrutar obras, que sean obras gráficas o sean obras del espíritu. Me refiero a cine, a teatro. Dentro de unos minutos voy a poder participar en otra videoconferencia sobre una obra de cine de Jonathan Jakubowicz, un director de cine venezolano, con su película Resistencia, inspirada por una parte de la vida del mimo Marceau, que proyectamos en el Festival de Cine francés y que se puede ver a través de la plataforma digital del Trasnocho. Otro momento cultural compartido con el público venezolano a través de una obra de un cineasta venezolano, pero inspirada por una parte de la vida de un artista francés que es el mimo Marceau. Así que no voy a dejar de estar compartiendo cultura con vosotros en estos 2 momentos y estoy muy agradecido con todos los que permitieron este encuentro con Elías Crespín y ese momento tan rico para nosotros a través de la obra cinética de Elías. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Honrado. Será hasta la próxima. Bueno, yo estoy intrigado con las 3 preguntas finales. Bueno, te la voy a leer. Felicitaciones, señor Elías. Desde Barquisimeto, muy orgullosos de haber vivido su obra y ver lo lejos que ha llegado en el mundo en que la electrónica se vuelve arte. Desde el 2004 hasta ahora, ¿ha sentido que ha habido un cambio en cuanto a la percepción de su obra? La pregunta la hace Ulit San Rivero. Un cambio en la percepción de mi obra.
han habido algunos, el cambio más importante, o dos cambios importantes que tienen un origen técnico y un resultado estético, que son la fluidez del movimiento logrado con una mejor técnica de manejo de toda la tecnología, y también el silencio en del funcionamiento de todo el mecanismo. Prácticamente no se escucha hoy en día. Esta es la mallita 1, ella todavía tiene el sistema un poco más antiguo que se escucha, yo no sé si se oye a través de la conexión, pero las obras nuevas no se oyen. O sea, empiezan a danzar y uno tiene que ver con cuidado para estar seguro que están prendidas. Eso pareciera un detalle de un tecnólogo fanático de las cosas técnicas, pero no es así. El resultado es una experiencia estética distinta en la que ves un objeto silencioso danzando, o un organismo, una especie de organismo metafórico danzando sin el efecto del ruido. Esta no es una pregunta, pero es un comentario muy hermoso y te lo voy a leer completo. Una obra maravillosa. Muchas gracias, Elías Crespín. Orgullo venezolano. Me impresiona cómo la matemática se convirtió en arte y movimiento, en esa dimensión. Una obra realmente hermosa que llena el alma y el espíritu de los que podemos observar esta obra. Me imagino el creador del universo usando la matemática y la geometría. Qué bonito. Sigo, porque es que estaba en dos partes. Okay. Dame un segundito. Que se me rodó. ¿Puedo seguir yo, Raquel? Sigue, porque se me lo perdí subiendo el chat. Ok, me imagino al creador del universo usando la matemática y la geometría para crearlo. Muchas gracias al embajador de Francia por su apoyo a los artistas venezolanos. Alejandra Rosales Arriforta, muchas gracias a mí, para el museo, para todos los organizadores. Bellas palabras. Qué bonito. Y tenemos, para cerrar los comentarios, como tal no es una pregunta, pero si tanto él como Gego y tu persona, creo que se refiere a Gego y a tu persona, han sido influencia para mi trabajo. Soy artista y también estudié ingeniería informática. Un orgullo venezolano, atentamente, Nahu Padilla. Quiero recordarles a todos los presentes que estamos grabando esta sesión de Zoom y que a partir de mañana podrán verlos en los espacios de YouTube, tanto de Hebraica Venezuela como del Museo Sefaradí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el encuentro de hoy. Esperamos verlos en próximas actividades y eventos organizados tanto por la Asociación Israelita de Venezuela y su Museo Sefaradí, como por el Centro Comunitario Hebraica y el Centro Creativo Briscón, así como otros departamentos que organizamos actividades, o por otras instituciones de la comunidad judía de Venezuela en general. Esperamos mucho que hayan disfrutado este espacio. Am Israel Hay y buenas noches. Los dejo con las palabras finales de nuestro invitado de lujo, Elías Crespín. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Ani. Y bueno, como ya dije antes, mi mayor anhelo es que lo que yo haga pueda inspirar a otros y ocurra una reacción en cadena que a raíz de la onda humidí, yo lo llamo también la onda expansiva positiva, y que sea una cadena de inspiraciones y hagamos entre todos un mundo mejor. Ani, ¿quieres decir algo para cerrar? Mira, gracias totales y será hasta un próximo encuentro. Y gracias a todos los que se conectaron, interesados en ver esta charla. Es un honor. Gracias. Me voy a dormir. Buenas noches, que descanses. Que Muchas gracias a ti, descanse y muchas gracias. gracias a todos. Chao.